Y hermano, eso es lo que a Dios le interesa, sacar a nosotros de la idolatría. Dios, eso es lo que quiere de nosotros. Y Elías, viendo todo esto, se preparó en el nombre de Dios, porque nuestras batallas, hermanos, nosotros no las vamos a ganar de nosotros mismos, las vamos a ganar en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, en ese nombre. Y Jezabel, cuando se sintió esta mujer que todo lo que ella tenía 850 hombres preparados, los profetas que eran profetas de Dios. Pero hermanos, Elías se preparó y todos estos profetas murieron y resplandeció el Dios viviente allí en Israel. Así tiene que resplandecer en nuestras vidas. Las personas que están adorando a otros dioses están en idolatría. Todas las personas tienen que salir. La idolatría Dios la abomina. La idolatría lo va a llevar al infierno. Pero hay un Cristo que lo quiere llevar al cielo, que ha prometido venir. Ese Cristo predicamos nosotros. Y Elías se preparó. Y Elías hizo todo lo que iba a hacer. Pero Elías, cuando Acab le fue a contar todo a Jezabel, él salió huyendo. Y salió y que no se volvió a ver. Pero Elías sabía que iba a dejar a hombres preparados para que siguieran combatiendo la idolatría. Y estos hombres que dejó fueron hombres que iban a hacer cosas grandes, como fue Jehú, Eliseo y Asael. Estos hombres iban a combatir contra la idolatría que había en Israel. Israel, cuando vio todo esto, estaban desobedeciendo la palabra de Dios. Estaban descarriándose de los mandamientos de Dios. Estaban llevando la maldición para ellos. Y estaban sufriendo consecuencias grandes ellos. Entonces, Dios preparó a Eliseo, preparó a Jehú, que Jehú se comenzó allá a destruir todo lo que Elías había dicho por boca de Jehová, que Dios le había hablado. Y le dijo que Acab iba a morir y murió, y los perros lambieron la sangre de él. Cuando fueron a pelear allá, una lanza como a la loca la tiraron y le cayó a él. Y allí, cuando lavaron el carro, los perros lambieron la sangre de él. Allá Jezabel, estas son profecías que estaba hablando Elías. Jezabel estaba en el tercer piso o el segundo, ya estaba. Y cuando vio que Jehú venía, ella se comenzó a pintar rápidamente. Se pintó la cara, se quitó las cejas, se pintó las uñas, se vistió de empantalonada, porque en ese tiempo tal vez andaba en ropa. Entonces se vistió de eso, y cuando lo vio, entonces ella dijo: ahí viene Jehú. Y ella presentía lo que Jehú iba a hacer en él. Y viendo esto, Jehú se volteó a ver hacia arriba, y dice que habían 2 o 3 eunucos allá arriba, y le dijo: si alguno está de parte de Jehová, tiren a esa maldita para abajo. Y la tiraron para abajo. Y Jehú, cuando vio todo esto, dice que el carro le pasó encima, y la sangre de ella salpicó en los muros de allá de la viña de Jezreel. Y ellos, viendo todo esto, dice que los perros comieron al hambre y a comer su carne, su sangre. Y solo, ¿sabe qué habían dejado? Solo la cara, porque andaba pintada. Los perros son educados, hermanos. Y dice que dejaron las uñas también, porque las uñas las andaba pintadas. Lo dejaron. Y las uñas se las dejaron. Le dejaron allá los de los pies también, porque las andaba pintadas también. Y solo se habían comido la carne. Hermano, a veces los animales son más inteligentes que nosotros. Hermano, la dejaron. Y cuando Jehú se acordó, dicen que dijo: vayan a ver a esa maldita que no es hija no es digna de ser llamada hija del rey. Y dice que fueron y solo hallaron esto. Ya no la podían enterrar, porque solo los huesos habían. Hermanos, y todo esto, Jehú se preparó y mató a los 70 hijos de Acab.
lo mató a todos, los exterminó. Porque Dios había dicho que toda la casa de Acab iba a perecer y no quedó descendencia de él. Porque este hombre, el rey de Israel, pero aún así tenía una mujer consentidora que estaba idolatrando al pueblo y Dios tenía que destruirlos a ellos. Y así fue y se cumplió la palabra que Dios había hablado. Israel estaba en esas consecuencias así. ¿Por qué? Porque nosotros, si desobedecemos los mandamientos de Dios, estamos, hermanos, acarreando maldición para nosotros mismos. Yo he encontrado un pasaje en la Biblia católica que dice, no me recuerdo en qué libro, como tanto que tiene, pero dice: maldito el murmurador y el mentiroso. ¿Y cómo abarca eso? Así lo dice: maldito el murmurador y el mentiroso. Y lo está hablando, pero esa mujer había idolatrado al pueblo. ¿Y qué? Esta mujer era murmuradora. Esta mujer era chismosa. Por eso es que se ha infiltrado mucho en las congregaciones. Pero todo esto lo tenía Israel. Pero Dios había preparado hombres. ¿No cree que en este tiempo tenemos que levantarlos nosotros los evangélicos también? A botar todo lo que el diablo tiene afuera. Hermanos, a veces las personas dicen que nosotros no tenemos educación para predicar. Pero hermanos, la palabra tiene que predicarse. Las personas tienen que volver en sí. Las personas tienen que reconocer a un Dios. Si nosotros nunca le gritamos a las personas que se salgan de la idolatría, que nos estén adorando a otros dioses, las personas se van a condenar y nosotros somos los culpables por no decir la verdad. Así es que la palabra tiene que predicarse, tiene que decirse: dele gloria a Dios. Nosotros tenemos que ver lo que Dios ha dejado. Y Saúl había desobedecido otro mandamiento. Le estoy hablando de los mandamientos. Por eso es que le digo que los mandamientos tenemos derecho a cuidarlos. Primera de Samuel capítulo 15 del 1 en adelante, el verso 1 en adelante, y lo va a encontrar. Saúl había sido elegido como rey de Israel. Y Dios, por medio de Samuel, va y le dice que tenía que ir a derrotar a toditos los amalecitas. Y los amalecitas tenían que ser destruidos porque ellos habían estorbado a Israel cuando venían saliendo de Egipto. Un mandamiento que Dios le está dejando a Saúl. Pero Saúl obedeció, pasó lista a todos los hombres que tenía. Se fueron a pelear. Destruyeron a los niños, a la mujer y a los hombres, a los ancianos, a todos, aún los niños que estaban allá alimentando con sus pechos las mujeres. Todito lo mataron. Pero cuando encontraron al rey y vieron unas vacas bien gordas por allá, ellos dijeron: esto se lo vamos a dedicar a Jehová. Y Dios había declarado a esta tierra de Amalecita, la había declarado maldita también. Entonces, cuando esto se ve, Samuel va y se presenta ante Saúl. Y Saúl le decía: misión cumplida, ya hicimos todo, ya ganamos la guerra, ya vencimos a todos los amalecitas y ya tuvo todo. Pero se presenta Samuel y escucha una vaca que allá estaba berreando, a ver por dónde la tenían, pero allí estaba berreando. Y le dice: ¿qué es ese sonido o ese ruido de vaca que está allá berreando? Y allí miente Saúl y le dice: es que el pueblo lo apartó para ofrecerle sacrificio a Jehová. Y no había sido el pueblo, sino que él. Fíjense, por esa causa, aún recientemente Saúl de ser proclamado rey de Israel, y rapidito perdió el cargo él también. Entonces, cuando Dios le mandó a Saúl para que destruyera todo eso, tenía que hacerlo, tenía que cumplir la palabra. Pero estos hombres no obedecieron al mandato de Dios, y ellos trajeron al rey y lo trajeron y lo presentaron.
Y Samuel, viendo todo esto, dice que fue y destrozó al rey y lo mató. Y así como le fue dado el reino a Saúl, así se le fue quitado también. Y Dios escogió a un joven, que también este joven iba a guardar los mandamientos de Dios. Y este joven se llamaba David. Y David tenía que hacerlo porque Dios le estaba mandando a Israel para que guardaran los mandamientos. Entonces ellos desobedecieron, trajeron la maldición. Hermanos, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios? Nosotros estamos sufriendo consecuencias, porque Dios había dicho en Éxodo capítulo 15 verso 26: ninguna enfermedad mandaré a ti de las que envía a los egipcios. Dios había dejado eso, pero los hombres habían desobedecido los mandamientos. Nosotros tenemos que cuidar los mandamientos. En estos últimos tiempos usted va a ver que se están levantando hombres conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios mandamientos. Están enseñando doctrinas de hombres. Los mandamientos los están apartando, los mandamientos los están dejando afuera. Pero ellos que se están apartando de los mandamientos, también se están apartando de la vida eterna. Porque los mandamientos tienen que cuidarse, porque los mandamientos nos dan la seguridad de ir al reino de los cielos y estar con Cristo. Los mandamientos tenemos que cuidarlos. Si las personas lo están apartando, nosotros tenemos que cuidar la palabra de Dios, porque Cristo pronto viene y Él quiere una iglesia que esté preparada para volar al reino de los cielos. Entonces, todo esto pasó. Pero vamos a ver un segundo lugar. La maldición abarca a la familia. Cuando nosotros traemos todo eso, abarca a la familia. ¿Por qué? La Biblia aquí lo explica. Vean lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. ¿Sí la Biblia? Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero, en el martita, ¿cómo dice? Marmita. Y todo lo sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Pero el verso 22 dice: pero Elí era viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros, como nuestros procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Aquí la maldición abarca cuando los padres se hacen los ignorantes de lo que sus hijos hacen. Fíjense que hay padres que están sabiendo lo que sus hijos andan en pecado y no les dicen nada. Hay padres que saben lo que están haciendo sus hijos y no les dicen nada. Esto pasó con Elí. Y Elí sabía, el pueblo le había dicho: tus hijos andan haciendo esto y estas cosas, y tú no le dices nada. El padre Elí sabía. ¿Y qué? Los padres saben lo que sus hijos andan haciendo y no les dicen nada. Los hijos andan en pecado, están viviendo una vida pecaminosa, una vida arruinada,
una vida que están llevando tanta maldición para la casa. Aún hay padres que son alcahuetos con sus hijos. Hay padres que le permiten a sus hijos para que anden con personas impías allá afuera, de novios. Y están convirtiéndose como en un elite alcahueto. Y la Biblia dice que no hay que unirse en yugo desigual con los incrédulos. Pero los padres saben lo que los hijos están haciendo, pero ellos no les dicen nada. Han habido hombres que se hacen pasar por cristianos, pero solo se aprovechan de las mujeres y las dejan botadas allá afuera. Cuando ven todo esto, la mujer ya comienza a hacer tantas cosas, comienza a querer ocultar lo que está saliendo en su estómago. Y ya hay personas que se están atrayendo la maldición para su propia vida y para sus familias también. ¿Por qué? Porque ellos están, aún para que no les vean todo esto, están abortando los hipotes allá afuera. Esa es una maldición. Y muchos hombres apoyan al presidente de Estados Unidos. Y este hombre está de acuerdo a que aborten las mujeres, que voten a los hijos. Hermanos, así hemos visto nosotros consecuencias. Los hombres están trayendo la maldición para sus familias. ¿Por qué? Porque los padres están viviendo una vida que no está agradando a Dios también. Hay muchas hipotas que se desesperan por andar con un hipote allá afuera, todo perdido. Y ellas ahí quieren andar como una vida toda mundana. Y ellos quieren hacer, pero ¿qué consecuencia está trayendo a su familia? Está llevando maldición para su familia. Nosotros tenemos que sacar toda esa maldición. Todo lo que nos sirve tenemos que sacarlo, porque nosotros pertenecemos al Dios vivo. Los padres saben, porque a veces los padres mismos andan metidos en cosas ilícitas. Andan metidos y por eso no les dicen a sus hijos, porque los hijos le van a decir la verdad a ellos. Es mejor decir la verdad y que no se vayan a condenar ellos. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, que no eran consagrados para Dios. Hermanos, qué tremendo ver esto. Los padres, aún dice la Biblia, no deis a vuestras hijas a extranjeros, a personas paganas. Y los padres llegan allá, deme a su hija para que sea mi novia. Y ya se la están dando. Y al rato ya lo tienen. Y al rato están comiendo con ellos. Hermano, esa es pura mundanalidad del diablo. Esa es basura del diablo. Arrepiéntase. Arrepiéntase de verdad. Qué tremendo ver padres alcahuetos. Y esto, hermano, se escucha fuerte, pero es la verdad. Dice que estos eran hombres impíos. Y Elí sabía lo que sus hijos hacían. Aún vivían con la mujer en el tabernáculo, en el templo. Y allí dormían con ella y hacían tantas cosas. Hombres que no ni respetaban la casa de Dios. Eran hombres perversos, hombres depravados, hombres sucios, hombres que tenían una mente sucia, unos pensamientos sucios. Eran impíos. Por eso es que la Biblia dice que la maldición de Jehová está en la casa del impío. Allí está la maldición, la Biblia lo está diciendo. Y lo dice Proverbios 3:33, que allí está la maldición de Jehová en la casa del impío. Hermanos, si los hombres, no solo aquellos de afuera, son impíos, aún hay cristianos impíos también. ¿Por qué? Porque estos vivían y yacían en el tabernáculo, pero no eran hombres apartados para Dios. Y también se ve que cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño a Dios allá, dice que Dios los quemó a ellos porque eran hombres impíos también. Y todo eso, hermanos, la maldición nosotros la podemos llevar por ser hombres alcahuetos. ¿Qué es lo que nosotros le consentimos? ¿Qué es lo que le consiente usted a sus hijos? ¿Qué es? Nosotros, hermanos, tenemos que entender lo que Dios nos ha dejado establecido. La palabra del Señor. Si usted, hermanos, está viviendo algo así, usted comience a corregir sus errores de hoy en adelante, porque yo quiero que usted se salve y que diga como dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová.
Usted, si otros están sirviendo, otros de su misma congregación o de lo que sea, están sirviendo a otras cosas y que son alcahuetos, pero usted no sea alcahueto con sus hijos. Dice que hay que corregir al hijo mientras hay vida. No hay que apartar el lazo, no hay que matarlo tampoco, pero la corrección tiene que dársele ahorita. Tiene que usted comenzar a corregir a sus hijos, porque sus hijos valen la misma imagen de Cristo. Pero hermanos, todo esto lo estamos viviendo. Fíjense que yo estoy en contra de aquellos padres que dejan que sus hijos pasen viendo muñecos, pasen viendo todas esas cosas, porque a los hipotes se les mete cosas malas en las mentes. Mire, ¿para qué le voy a decir? Para que, mire, fíjese bien, Cantinflas andaba el pantalón aquí abajo y fue el primero que comenzó a sacarlo en la televisión. Vaya a ver un montón de hipotes que aquí lo andan también. ¿Por qué? Porque son espíritus del diablo que vienen caminando y eso se les mete a los hipotes. Cantinflas aquí los andaba abajo y usted va a ver un montón de hipotes que así andan. ¿Por qué? Porque estos hombres son hombres engañosos, hombres corruptos, hombres que están arruinando su familia. Estos hombres se están haciendo, pero nosotros vemos que los hipotes están haciendo todo eso, pero nosotros tenemos que corregirles a ellos. Tenemos que advertirles. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene necesidad de ser salvo y sus hijos también. No nos pase, o a usted como padre no le pase como le pasó a Elí, que Elí sabía el mal proceder de sus hijos y no les decía nada. ¿Por qué? Porque él, hermanos, era un padre alcahuete, un hombre que pasaba por ignorante todas las cosas que le decían. Y fíjense que hay padres que se enojan porque le dicen: mire, su hija ya la vimos con alguien allá, y se enojan ellos. ¿Y qué se mete en mi vida?, dicen ellos. ¿Y qué le importa a ellos? Hermanos, pero usted, ¿por qué es? Porque usted está oyendo lo que le están diciendo, pero usted dice: yo no te creo, yo no creo. Pero revísele el teléfono a sus hijos a ver qué andan allí. Revísele qué suciedades han de andar. Por eso es que algunas andan como espantapájaros tentando uno allá al otro lado. Así andan muchos. Ahí andan tocando flor en flor. Y nosotros los padres saben. Y yo no es porque yo no sea padre que yo le digo con libertad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cuidar la familia. Y si los padres son alcahuetos, nosotros los hijos tenemos que comenzar a corregir la familia. Y si ellos se van para el infierno, que se vayan, pero uno ya sale de la responsabilidad. Uno ya salió libre. Uno queda libre de todo eso. Pero ¿qué pasa con nosotros? Por eso es que ustedes están callados, como quizás Dios le está hablando a usted. Hay algunos que en todo el culto ni un amén han dicho. El mismo diablo les ha tapado la boca a ustedes. Digan un amén para que reprendan al diablo. En serio. Hermanos, qué tremendo eso. Usted tiene que comenzar a corregir a su familia. ¿Por qué? Porque no podemos agarrar gente extranjera. No podemos agarrarla. Aunque seamos cristianos, pero si estamos viviendo con una gente impía, nosotros los vamos a condenar. Que le quede claro eso. Porque la Biblia lo dice claramente. No nos unáis en yugo desigual, dice la Biblia. Que no tenemos que unirlos, no los vamos a unir. Porque nosotros tenemos este templo que es de Cristo, es de Dios. Y fíjense que hay personas que andan en pecados y ellos quieren vivir o quieren dar a conocer otra vida que no están viviendo ellos. Están en pecado y quieren privilegios. Quieren privilegios ellos. Ellos quieren privilegios claramente, pero están en pecado. ¿Pero por qué quieren los privilegios? Para tapar el pecado que andan haciendo ellos. Si estuviéramos como el tiempo pasado, Dios hacía las cosas. Mire, hermano, en el tiempo de la ley, Dios mataba a los hombres que aquí venían al altar, venían en pecado. Los sacerdotes se morían. Por eso le ponían una campanita para que fuera sonando. Y si ya no sonaba, es que ya había estado muerto ya. ¿Y qué campana es la que tenemos nosotros hoy en día? Es la palabra del Señor.
Hoy ya no andamos la campana del sacerdote que la va haciendo tin, tirin, tirin, tirin. Ya no la andamos. Pero está la palabra del Señor que está haciendo cosas en nosotros. Y esa campana nos está advirtiendo a nosotros. Esa campana nos está diciendo lo que nosotros podemos obtener o lo que podemos recibir más allá en la otra vida. Bien, vamos para el cielo, para el infierno, la palabra lo está diciendo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Hombres que están, hermanos, en pecado y quieren desempeñar privilegios. Muchos se enojan porque no les dan privilegio en la iglesia, pero es que sabe que es una persona pervertida. Se enojan, hermanos, si el privilegio aquí de nosotros es servirle al Señor, aunque no pasemos aquí al frente, aunque estemos allí sentados en esa silla, pero es un privilegio grande servirle al Señor, pero guardarse para Él también. Nosotros tenemos, hermanos, la palabra que nos está hablando la verdad a nosotros. Por eso es que Cristo dijo: y conocéis la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros somos libres. ¿Cuántos son libres aquí? De verdad somos libres. Pero algunos están esclavos todavía. Levanten la mano los que son libres. ¿Va? La mayoría. Pero muchos están esclavos. Porque dice Pablo, algunos dicen estar libres, pero están esclavizados. ¿Y qué? El pecado los tiene esclavizados. El pecado los tiene esclavizados a ellos. Y los está arruinando el pecado. O sea que nosotros tenemos que observar lo que Dios quiere de nosotros. Las maldiciones y sus consecuencias no se pueden ver en el momento, pero se ven en el presente. A caminar el tiempo, las consecuencias de las maldiciones se están recibiendo. ¿Sabe, hermanos? En el tiempo, hermanos, de donde estaba, la palabra del Señor dice que en el tiempo de Esdras, imagínense, allí está otra parte de Israel que Israel estaba haciendo, y casi solo de Israel he estado hablando, pero también le va para usted hoy en día. Fíjense, Israel dice que habían ellos también agarrado mujeres extranjeras, y estas mujeres las habían agarrado ellos. Y cuando dice que ve todo esto, el profeta Esdras lo ve, dice que él se ve, el sacerdote dijo a llorar a Dios en ayuno, clamando a Dios. Y cuando dice que vieron que estaba llorando, dice que llegó uno allí y le dijo: Esdras, nosotros somos los que hemos pecado, le dice, porque nosotros hemos agarrado mujeres extranjeras para con nosotros mismos. Y una mujer extranjera que era una mujer que no era de la descendencia de Israel, o sea, una mujer pagana allá. Pero dice que ellos confesaron el pecado y hicieron allí a confesarlo, y cuando lo habían confesado, dice la palabra del Señor que Esdras se regocijó, les digo, los mandamientos, le comenzó a hablar de la Biblia, de la palabra del Señor, de todo. Y entonces Israel comenzó a ver cosas nuevas, cosas que ya habían estado presentes en ellos, pero ellos comenzaron a ver una nueva vida, a cambiar una nueva vida, porque aquí el único que cambia se llama Dios, y el único que puede transformar se llama Dios, el único se llama Dios de los ejércitos. Entonces todo esto, hermanos, tenemos que nosotros cuidarlo. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos somos nuevas criaturas aquí? Nosotros tenemos que ser nuevas criaturas. Las cosas viejas ya pasaron, y ya aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, nosotros antes no conocíamos a Dios, pero ahora le conocemos. Nosotros bajo el pecado de Adán y Eva, nosotros estábamos malditos, estábamos en maldición. Pero hermanos, vino Jesucristo y nos dio vida a nosotros. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a rescatar a las naciones, a rescatar a las personas. Y por Jesucristo nosotros